Que abra su escritura, por favor, palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. San Juan, capítulo 10, versículo 11. San Juan, capítulo 10 y versículo 11. ¿Lo tenemos todos? Amén. Si no, lea las pantallas, por favor. Mire lo que dice la palabra del Señor. Léanlo fuerte conmigo. ¿Cómo dice? El buen pastor su vida da por las... Puede tomar su asiento, por favor, iglesia. El mensaje de esta mañana, el tema es el buen pastor. Diga conmigo, el buen pastor. Pregúntele al que está a su lado: ¿y usted tiene un buen pastor? Diga. Cuando estudiamos las Sagradas Escrituras, cuando estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta, iglesia, que Dios hace algunas comparaciones con nosotros. Y una de esas comparaciones que Dios hace es que usted y yo somos ovejas. ¿Qué somos? Vea al que está a su lado si tiene cara de oveja, por favor. El problema que hay muchos cristianos, póngame atención, hay muchos cristianos que posiblemente no somos ovejas. Hay unos que solo tienen el cuerpo de oveja. Vea al que está a su lado, por favor. Y hay otros que no parecemos oveja, sino que parecen abeja. Pero cuando nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que Dios dice de usted y de mí que somos ovejas. ¿Cuántos son ovejas aquí? ¿Están entendiendo lo que estoy hablando? No es que Dios nos esté diciendo que usted y yo seamos animales, no, sino que está haciendo una comparación para que usted y yo entendamos lo que Él es. Ahora, lastimosamente, hay gente que se autodomina pastor. Ahora, lastimosamente, hay gente que anda en búsqueda de un nombre porque no les basta el nombre que ellos tienen, se sienten menos con el nombre que posiblemente tienen y necesitan sentirse un poco importantes y necesitan creer que son pastores. Está bien. Ahora cualquiera se levanta en el garage de su casa, pone una iglesita y ahí va. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No estoy en contra de eso. Estoy en contra de aquellos que solamente buscan un nombre, en contra de aquellos que tienen posiblemente la autoestima baja y quieren sentirse importantes, que les mencionen o que les digan un nombre, ¿verdad? Como pastor o licenciado, doctor, ¿sí? Y hay gente que no les basta ahora solamente el nombre de pastor, sino que ahora les tienen que decir querubines, apóstoles, reverendos. Me identifico demasiado con el pastor fundador. A él casi no le gustaba que le dijeran pastor, a él le bastaba que le dijeran shalom o le bastaba que le dijeran siervo, vea. Y él decía que a veces ni llegábamos a siervo porque éramos siervos. Entonces, pero de alguna manera ahora la gente se anda autonominando como pastor, vea. Y yo no estoy en contra de eso, está bien, cada quien lo que quiera, y yo le llamo a usted como usted quiera. El detalle es que nos hemos confundido porque la Escritura dice que el pastor su vida da. ¿Por quién? Entonces, volviendo, usted y yo somos ovejas.
Y no son ovejas mías, porque a mí me llaman y me dicen pastor. Son ovejas ustedes de Dios. Son ovejas ustedes de Jesús. El detalle es que Dios siempre sabe lo que Él dice y lo que Él hace. Y el detalle es que cuando nosotros vemos a las ovejas, vemos que las ovejas, los animales, son un poco tercas. Cuando nosotros vemos a las ovejas, vemos que las ovejas son un poco ciegas. ¿Sabe usted que las ovejas no pueden ver muy lejos? ¿Sabe usted que las ovejas con facilidad se pierden del camino? ¿Sabe usted que las ovejas con facilidad pueden morirse por cualquier situación? En pocas palabras, las ovejas no pueden vivir por ellas mismas. ¿Sabe que las ovejas necesitan que les sirvan de comer? Si la comida está un poco sucia o un poco mal, les cae mal en el estómago y se mueren. ¿Sabe usted que las ovejas no pueden beber agua de cualquier lugar? Porque si el agua está contaminada un poco con lodo, les cae mal a su estomaguito y ¿qué pasa? Se mueren. ¿Sabe que las ovejas, alguien debe de tener cuidado de ellas hasta cuando duermen? Porque si las ovejas se ponen patas arriba, se asfixian y se mueren también. Ahora vamos entendiendo por qué Dios dice que usted y yo somos ovejas. Pregúntele que está a su lado, ¿va entendiendo un poco? Pégale un codazo santo, por favor. ¿Le están hablando a usted o no? Pregúntele. La oveja, de alguna manera, si ve que otra va caminando por ahí y va por mal camino, la oveja no le importa, empieza a seguir a la otra y se van las dos al precipicio y se mueren. ¿Y de qué habla esto? Esto habla de la necesidad de un pastor. Esto habla de la necesidad que las ovejas tienen de cuidar al pastor, que los pastores tienen la necesidad de cuidar a sus ovejas. ¿Por qué? Porque si no, sus ovejas se mueren. Yo recuerdo cuando tuve la oportunidad de viajar a Israel la primera vez, fuimos a un lugar llamado Belén. ¿Alguien conoce Belén? ¿No lo han leído en la Biblia? Por fe, si Dios permite, el otro año vamos a volver a ir a Israel. ¿Cuántos van a ir conmigo a Israel? El pastor decía que íbamos a Israel no por billete, vea, sino por fe. Y ahí en Belén hay un lugar que se le llama el Monte de los Pastores, porque ahí hay un montón de jovencitos que se dedican a esto, literal, a pastorear, no una iglesia, sino a pastorear literal ovejas. Y recuerdo que cuando íbamos subiendo a una cueva que se cree que ahí nació Jesús, cuando íbamos subiendo venía bajando un pastorcito con sus ovejas, vea, y todas las ovejas iban atrás del pastorcito. Entonces yo logré entender que así usted y yo debemos de ser. Nosotros debemos de seguir ¿a quién? Al buen pastor. Pero nosotros andamos siguiendo, andamos buscando sentirnos solamente bien nosotros. Andamos buscando la mejor iglesia con aire acondicionado, obviamente no la Rey de Reyes, pero pronto primero Dios. Que sea por fe, dígame, hombre. Andamos buscando las mejores condiciones, andamos buscando los mejores pastores que posiblemente prediquen bien, pero nos olvidamos de que a quien nosotros debemos de seguir y buscar es a Dios. A quien nosotros debemos de seguir y buscar es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la función del pastor? Porque yo quiero que usted esta mañana se vaya satisfecho
recordando lo que usted tiene. Sabe que yo siempre lo digo, nosotros dejamos de agradecerle a Dios. Pecamos de ingratos porque a veces Dios no nos ha dado algunas oraciones y no ha contestado algunas oraciones. Y dejamos de agradecer por eso y nos volvemos ingratos. Vea al que está a su lado, dígale ingrato, dígale. Nos volvemos ingratos, ¿por qué? Porque dejamos de agradecer a Dios por todo lo que Él nos ha dado y por todo lo que Él ha hecho. ¿Acaso Dios no lo ha bendecido a usted? ¿Cuántos fueron bendecidos esta semana? Levante la mano todos los que fueron bendecidos esta semana. Si usted es padre, usted ha sido bendecido con sus hijos, vea. Si usted es madre, usted ha sido bendecida con su esposo, amén. Con su familia. Si usted tiene trabajo, usted ha sido bendecido. Entonces, pero ¿cuál es el deber y cuál es la labor del pastor? El deber y la labor del pastor es proteger a sus ovejas. Pregúntele al que está a su lado, ¿es oveja usted? Pregúntele. Por favor, pregúntele. Porque si usted es oveja, entonces usted tiene un pastor. Hay gente que a mí me reclama y me dice, pastor, usted no tiene tiempo para mí. Hay gente que me reclama y posiblemente cuando bajamos el domingo hay algunos hermanos que lo agradezco infinitamente en el corazón, que me esperen y ahí me están esperando, y hay algunos que me dicen, no hombre, yo mejor me voy. Me dicen, si nunca te sueltan ahí. Y otros que me hablan y yo no les contesto. Me dicen, pastor, usted no tiene tiempo para mí. Pues no se preocupe, que usted tiene un buen pastor. Dice el coro, yo tengo un abogado que me defiende. Él siempre está ocupado, pero Dios siempre va a tener tiempo para sus ovejas. Dios siempre va a tener tiempo para usted. Dios siempre va a estar atento y pendiente de usted, de protegerlo, de guardarlo, de cuidarlo. Porque las ovejas son inofensivas. Amén. Las ovejas no son capaces de dañar. Las ovejas son animales tranquilas y quietas. Entonces necesitan de un pastor que las guarde, que las cuide, que las proteja. ¿De quiénes? De los lobos, de los zorros, de aquellos animales que se levantan en contra de ellos. Pero ¿acaso usted no se siente bendecido esta mañana de recordar que usted es una oveja del prado de Dios? Que usted es una oveja. Esta preciosa mañana usted recuerde que es una oveja y que su buen pastor es Jesús. Él es nuestro buen pastor. Entonces, iglesia, la labor del pastor es cuidar, proteger, proveer lo que la oveja toma y lo que la oveja come también. ¿Acaso Dios no ha tenido el cuidado de darle la provisión a usted? Cuando no tuvo trabajo, Dios más le dio de comer. Cuando no tuvo una fuente de ingreso, fue cuando Dios más lo bendijo a usted. ¿Acaso Dios no ha tenido el cuidado? Y la escritura en el libro de Mateo dice que Dios tiene el cuidado aún hasta de las aves y de los lirios del campo. ¿Cómo no más tendrá cuidado de sus hijos y de sus ovejas? Y eso lo podemos ver nosotros, que Dios ha tenido el cuidado de nosotros, de bendecirnos, de guardarnos, de protegernos, de siempre estar para cada uno de nosotros en diferentes necesidades. Dios siempre ha sido el que ha suplido. Yo no sé cuántos de los que están aquí pueden reconocer que Dios ha sido el que ha suplido. Mucha gente puede decir, no hombre, si yo me harto por el trabajo que tengo, ay, si yo como por lo que tengo en la bolsa, ¿vea? Hablábamos con Carlito y le decíamos que eso que usted tiene en la bolsa, eso que usted tiene en el banco, se puede ir en un dolor de estómago en el hospital. Usted va al seguro social aquí, le quitan la pata buena. ¿Qué hace usted? Mejor se va a meter a un hospital privado.
Pero Dios ha tenido el cuidado de usted, de guardarlo, de protegerlo y de que Él ha provisto para cada uno de nosotros en la necesidad. Hay gente que se me queda viendo un poco extraña, como que nunca ha tenido necesidades. Pero cada uno de los que estamos aquí hemos atravesado diferentes necesidades y Dios ha sido el que ha suplido. Él ha sido el que ha orientado nuestras vidas, ¿o no? ¿Sabe usted que cuando una oveja loca, vea al que está a su lado, empieza a salirse del camino, el pastor usa, ¿cómo se llama? Callado, igual que usted. Una vara, un chilillo. Y él la anda, ¿sabe para qué la anda? Porque cuando las ovejas empiezan a salir del redil, ¿sabe qué es lo que hace el pastor? Le pega para que entienda. Y si no hace caso, le vuelve a pegar. Y si no hace caso, le pega duro en una pata. ¿Y sabe qué hace el pastor? El pastor agarra la oveja, cuando le pega duro en la pata, agarra la oveja y se la tira en la espalda, en el lomo, para que me entienda, y la anda ahí por un cierto tiempo, para que la oveja se acostumbre a estar cerca del pastor. Nosotros reconocemos que Él es el buen pastor. El problema de muchos es que andamos lejos del Señor. Y cuando usted anda lejos del Señor, déjeme decirle que aunque usted quiera, todas las cosas le van a salir mal. Aunque usted no me diga amén. Cuando usted anda lejos del Señor, usted va a procurar hacer las cosas bien y las cosas le van a salir mal. ¿Por qué? Porque andamos lejos del Señor. ¿Y Dios qué es lo que quiere? Dios no busca que usted sacie su vida en este lugar. Dios no busca que usted sea prosperado toda la vida en este lugar y enriquecido en este lugar si su alma se va a perder. ¿Qué es lo que Dios desea? Que su alma llegue a Él y que pueda usted tener esa vida eterna y disfrutarla con Él. Pero Dios también, como buen pastor, nos lidera. El detalle de muchos es que andamos descarriados. El detalle de muchos es que andamos buscando cómo solucionar nuestras diferencias, cómo solucionar nuestras dificultades, cómo salir adelante. Pero el problema es que muchos andamos descarriados. Yo le leo qué es lo que dice Isaías 53:6. Yo se lo leo, no se preocupe, o léalo en las pantallas. Mire lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su propio camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Iglesia, esta mañana quiero que usted pueda ser ricamente bendecido al creer, al recordar que usted es oveja del prado del Señor. Vaya conmigo por favor a Juan, siempre por favor. El mismo capítulo 10, Juan 10. Juan 10, 27. Y en este versículo nosotros vamos a meditar. En este versículo nosotros vamos a meditar y detenidamente vamos a ir viendo qué es lo que desea decirnos Dios a través de este versículo. Lo que me encanta de Dios, lo que me encanta de Jesús, es que mucha gente no lo reconoce como Dios. Es más, en este mismo capítulo nosotros vemos que los judíos confrontaban a Jesús diciéndole: deja de engañar a la gente. Es más, en este mismo capítulo los judíos le decían: este hombre está loco, tiene demencia ya. Y hay gente que desmerita a Jesús, Él siendo Dios. Y lo que me encanta
de esto es que Jesús, en su humildad, Él se autonombra un buen pastor. Mientras que otros hombres han querido venir a decir que ellos son el Jesús, el Mesías, el Dios. Mas Jesús dice: yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque el buen pastor está con la oveja. El buen pastor orienta a la oveja. El buen pastor no abandona a su oveja. Es más, ese mismo capítulo dice que los asalariados, el pastor asalariado, ve que viene el peligro y en lo que él hace es que abandona la oveja, deja la oveja. Viene el lobo y se harta la oveja y el pastor asalariado no se mete. Mas el buen pastor, dice la escritura, que su vida da, ¿por quién? Por las ovejas. ¿Acaso usted no recuerda que Jesús entregó su vida voluntariamente por usted y por mí? ¿Acaso usted puede recordar esta mañana que Jesús voluntariamente, por amor, se entregó a cada uno de nosotros? Pagó un precio alto en esa cruz por usted y por mí. Ahí podemos ver que el buen pastor sí da su vida por las ovejas, que el buen pastor sí dio su vida por cada uno de nosotros. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, dice: mis ovejas, como dice, oyen mi voz y yo las conozco. Y el primer punto, si usted es oveja de Dios, usted le pertenece a Dios. Toque al que está a su lado y dígale: usted le pertenece a Dios. Usted es pertenencia de Dios. ¿Qué hace usted con sus pertenencias? ¿Verdad que usted las guarda? ¿Usted las cuida? ¿Usted las protege? ¿Hay alguien aquí que dejó la puerta abierta de su casa para venirse a la iglesia? Si es posible, usted se regresa hasta 3 veces a ver si la puerta está cerrada. Y ya está en el carro y le dice: espérate, voy a ir a ver si la puerta la cerré. ¿Qué hace usted con sus pertenencias? ¿Qué hace? ¿Cuántas hermanas vinieron esta mañana? ¿Qué hace usted con esos aritos, con esas cadenas, con esas pulseras de acero que tiene? Cada quien tiene lo que le cuesta, ¿o no? ¿Qué hace usted con esas cosas? Usted las guarda, usted las protege. Si viene el ladrón, ¿qué es lo que usted hace? Usted se defiende. Yo recuerdo que mi papá me decía: mira, hijo, me decía, si algún ladrón te sale y te quiere quitar el carro, dale el carro, me decía, pero que no te vaya a llevar a vos. Si quieren el celular tuyo, dáselo, no te preocupes. No me van a poner un cuchillo después del culto, vea. Se los voy a dar, pero dales el celular, dale todas las pertenencias. Pero cada quien sabe lo que le ha costado sus cosas. Entonces, uno no va a dejar sus pertenencias así, vea, y que cada quien haga lo que quiere con sus pertenencias, que cada quien llegue a su casa y haga lo que quiere en su casa. No, usted cuida sus pertenencias. Nosotros teníamos un diácono aquí que Dios lo bendijo con un carro en una ocasión. Y el diácono cumplía bien su labor. Y cuando le tocaba parqueo, y él siempre pedía estar en el parqueo, porque toda la vida quería pasar cuidando su carrito. Cuando un joven llegaba por ahí y se recostaba, le decía: hermano, por favor, muévase, me va a dañar el carro. Usted y yo cuidamos nuestras pertenencias, ¿sí o no? ¿Cuántos esposos vinieron esta mañana? ¿Cuántos cuidan a sus mujeres? Voy a poner un ejemplo. ¿Sabe usted que en el Medio Oriente predomina? Póngame atención, hermanas, pónganme atención, que esto les conviene a ustedes. En Medio Oriente predomina el Islam, los musulmanes. Y para los musulmanes, las mujeres son un objeto, son una pertenencia. A tal punto que puede estar un hombre
un esposo golpeando a su mujer en la calle y nadie se puede meter. ¿Por qué? Porque es su pertenencias. Hermanas, ¿cuántas agradecen a Dios haber nacido en El Salvador? Aquellas que son un poquito soberbias las voy a llevar allá a Misiones. Algo que no tendría que ser así, y tal vez un ejemplo un poco vago, pero al final es una realidad. Iglesia, usted y yo cuidamos nuestras pertenencias, cuidamos lo que nos pertenece a nosotros. Si usted tiene hijos, usted cuida a sus hijos, ¿o no? Se trata la manera de guardarlos, de protegerlos, que a sus hijos no les falte nada, que a sus hijos no les pase nada. Es más, yo he visto o he hablado con hombres y con mujeres, con padres, que sus hijos han tenido que estar en el hospital y me dicen: pastor, yo quisiera estar ahí, no mi hijo. Yo daría todo por estar yo en esa camilla y no ver a mi hijo en esa camilla. Y el hijo no crea que va a estar tiernito, el hijo ya de 40, 50 años con barba, igual que el pastor Elías. Pero cuidamos nuestras pertenencias. Entonces, lo primero que yo quiero que vea usted, Juan 10:27 dice: mis, como dice, mis ovejas. Eso habla que usted y yo somos pertenencia de Dios. Usted no le pertenece más al mundo, usted no le pertenece más al pecado, usted no le pertenece más a todas las cosas que nos llevan hacia el mal, sino que usted esta mañana debe de reconocer que le pertenece a Dios. No pierda, por favor, Juan 10:27, porque lo vamos a seguir estudiando. Dice la escritura, Primera de Pedro, vaya hacia Apocalipsis y de ahí se viene de retroceso. Primera de Pedro 2:10 dice la escritura así. Vea lo que dice la escritura: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado ¿qué? ¿Por qué? Porque usted es pertenencia de Dios. Usted le pertenece a Dios. En cuanto a usted le pertenece a Dios, Dios es el que vela por usted. ¿Por qué? Porque Él es mi buen pastor. ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha esta mañana ahí donde están? ¿Y cuántos pueden decir: Señor, tú eres mi buen pastor, yo te pertenezco a ti? Yo le leo lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12 y versículo 13. Yo se lo leo. Dice la escritura: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenas a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre ¿de qué? De Cristo. Cuando usted estaba en el mundo, usted no era pertenencia de Dios, usted no era hijo de Dios, usted no era oveja del prado de Jesús. En cambio ahora usted es oveja de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí anduvieron en el mundo? ¿Cuántos anduvieron en Egipto? ¿Cuántos siguen en el mundo? ¿Se recuerda cuando usted andaba en el mundo? ¿Sí? Todos los días andaba de goma. ¿Sí? Todos los días andaba acabado. No le alcanzaba ni para un churro. Antes usted no pertenecía al redil de Dios. Ahora usted le pertenece a Dios. Ahora usted le pertenece a Dios, iglesia. Quiero que me acompañe a Romanos 6:23. Porque si ahora usted y yo le pertenecemos a Dios, significa que Él es nuestro pastor y significa que Él nos guía. Y si Él nos guía, entonces ¿de qué nos va a guiar? Nos va a guiar de la muerte. Dice Romanos 6:23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús.
Significa que si usted le pertenece a Dios, si usted es oveja del redil de Dios, entonces Él nos va a guiar de la muerte. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, sin esperanza, cuando no teníamos la misericordia de Dios sobre nuestras vidas, usted estaba dirigiéndose, ¿sabe dónde? A la muerte. Y no a la muerte de nuestro cuerpo físico, sino a la muerte eterna, que eso es peor. Ahora en las iglesias no se habla de la eternidad, pero existe la eternidad. Allá afuera queremos y tratamos la manera de hablar de la eternidad, pero también vale recordar dentro de las iglesias que hay una eternidad y que usted y yo en vida decidimos dónde queremos vivir nuestra eternidad. Si usted quiere vivir su eternidad al lado de Dios o en el lago de fuego eterno. Pero Dios, dice la Escritura, que Él es el buen pastor, que Jesús es el buen pastor, y Él nos guía de la muerte. Pero no solamente eso, sino nos guía de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz, a su luz. Él es nuestro buen pastor. Nos trajo de las tinieblas a la luz. Y esto le va a gustar a usted, porque también nos trajo de la pobreza a la riqueza. ¿Cuántos ricos hay aquí? Levante la mano todos los que son ricos. ¿Usted cree que solo puede ser rico porque tiene dinero? Yo he conocido gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Usted no puede ser rico solamente de dinero. Usted puede ser rico por tener un corazón tan genuino, tan bueno, por tener principios. Pero sobre todo usted es rico, ¿sabe por qué? Porque usted es hijo de Dios. Dice la Escritura, 2 de Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, fueseis en... Vaya, toque al que está a su lado y dígale: vaya, yo no sabía que usted era rico. Dígale. Hoy después del culto, sáquese algo, dígale. Es el almuerzo, vea. Un par de Coca-Cola. ¿Cuántos son ricos aquí? Usted es rico porque tiene al Señor. Gente que come carne todos los días y le hace daño, y usted come frijoles y ahí anda, vivito y coleando. Gente que come carne todos los días y anda amargado del corazón, y hasta en el rostro lo refleja. Vea al que está a su lado. Y usted que come frijoles anda con paz en su corazón, anda tranquilo. Esa es la riqueza que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Él es el buen pastor. Nuestra riqueza es confiar que Él nos va a guiar por las buenas sendas, por el camino de la verdad y de la justicia. ¿Por qué? Porque usted es pertenencia de Dios, porque usted es oveja de Dios. Pero no solamente dice eso Juan 10:27, sino que dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos están escuchando su voz? Dice la Escritura, Salmo 78:1, dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. ¿Por qué usted y yo debemos de escuchar la voz del buen pastor? Como una advertencia. ¿Alguien le ha advertido a usted alguna vez en su vida aquí? No te vayas por ahí. En ese camino están robando. ¿Qué hace usted? Porque usted cree que se las puede todas. Usted se cree Chuck Norris. ¿Qué hace usted? Ahí se va. Viene de regreso sin nada. ¿Alguien le ha advertido a usted alguna ocasión? ¿Se recuerda cuando usted era joven, hace mucho tiempo? ¿Qué le decía a su mamá? ¿Qué le decía a su papá?
hijo, mira, por favor, entendeme. ¿Qué es lo que usted decía? Es que usted como ya está vieja, usted como ya está viejo, ya vivió su vida loca. Hoy deje vivir mi vida loca. ¿Y qué pasaba? ¿Cierto o no que siempre nos iba mal? Bueno, en mi caso fui el hijo más obediente. Decía amén, mamá. Sigo siendo el hijo más obediente. Pero de alguna manera, cuando yo le desobedecía a mis papás, siempre me iba mal. Dicen por ahí que la voz de la madre y la voz del padre son profetas dentro de la casa. ¿Hay alguien que le ha advertido a usted algo? Mira, esa compañía, no mucho. Esas amistades no te van a llevar a Dios, sino que te van a alejar de Dios. Agradezca por esas personas. Agradezca por las personas que le advierten de alguna manera. Agradezca cuando yo le llamo la atención. Porque si se la llamo es porque lo amo. Y si no se la llamo, ya sabe usted por qué es. Pero agradezca a esas personas que llaman la atención. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, no la escuchamos con miedo, sino que la escuchamos como una advertencia. ¿Por qué? Porque el buen pastor, ¿qué es lo que quiere? Cuidar a sus ovejas, que a sus ovejas les vaya bien. Entonces, el problema de muchos es que no nos está yendo bien. ¿Sabe por qué? Porque hemos tapado nuestros oídos espirituales. Porque no estamos escuchando la voz de Dios, estamos escuchando la voz del mundo. No importa cómo vivas tu vida, Dios te sigue amando. Yo he creído que cuando usted es hijo de Dios, Dios restaura nuestras vidas y transforma y cambia nuestras vidas también. No importa cómo usted viva su vida, el mundo así vive. No importa cómo el mundo está viviendo, lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es actual, la palabra de Dios no pasa de moda. Sigue siendo la misma. El problema es que nos va mal. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando la voz de Dios. Porque no estamos siendo obedientes a la voz de Dios. En nuestro corazón nos cargamos una amargura y un odio que no cabe Dios ahí. Pero también lo escuchamos no solamente como una advertencia, porque qué es lo que Dios pide, porque qué es lo que Dios demanda de nosotros como ovejas y como hijos, sino que también lo escuchamos como un aliento en el tiempo de angustia. Mire lo que dice Juan 14:1, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, también creed en mí. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Toque al que está a su lado y dígale: el Señor lo conoce, hermano, dígale. Toque al que está a su lado y dígale: mire, deje de andarse escondiendo para pecar, si Dios ya sabe dónde se va a meter, dígale. No se lo dice por miedo, porque usted sabe lo que anda haciendo. El Señor nos conoce, iglesia. El Señor conoce lo que nosotros somos. No hay nada oculto delante de Dios. El Señor conoce lo que usted y yo somos. Mire lo que dice Romanos 5:8, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que aún siendo usted y yo pecador, Él murió por. Él sabe lo que nosotros somos. Él sabe no solamente lo que nosotros somos, sino que también Él sabe lo que usted y yo vamos a hacer. Jeremías 17:10 dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Él conoce su corazón. No hay nada oculto delante de la presencia de Dios. Él conoce qué es lo que usted va a hacer esta semana. Él conoce qué es lo que usted está pensando esta semana. No hay nada oculto delante del Señor. Él nos conoce. Él nos formó en el vientre de nuestra madre, como lo dice el salmista. Él nos formó a cada uno de nosotros. Él sabe. Él conoce nuestras vidas. Hay gente que actúa como que Dios no los conociera.
Y aquí en la iglesia somos unos y en las casas somos otros. Y en el trabajo somos otros. Nos vamos cambiando de caretas. Nos volvemos un poco hipócritas, aunque la palabra sea un poco fuerte. Es hipócrita aquella persona que se cambia la cara con facilidad, o una careta con facilidad. Pero Dios conoce lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque Él es nuestro buen pastor. Pero también Dios conoce las necesidades que usted y yo tenemos. Dice Mateo 6:8, dice: no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Él nos conoce. Y terminamos con esto. Terminamos con que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Dios están siguiéndole a Él, y esta es una evidencia de los hijos de Dios. Hay gente que dice que es hijo de Dios pero no está siguiendo a Dios, entonces no hay evidencia, no es hijo de Dios. Hay gente que dice: yo soy oveja de Dios. No es oveja de Dios si usted no le está siguiendo a Él, si usted no está siguiendo a su pastor. Mateo 10:38 dice la escritura así: y el que toma su cruz, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno. Pregunto esta mañana: ¿está siguiendo usted a Jesús? ¿O está usted siguiendo sus emociones, sus pensamientos, sus deseos? ¿O está usted siguiendo sus anhelos nada más? ¿O está verdaderamente siguiendo al buen maestro? El buen maestro está. El buen maestro está. Lo que hace falta son ovejas del redil del buen maestro. Póngase de pie, por favor. ¿Qué debemos de hacer nosotros para tener el derecho de decir que Jehová, que Jesús es nuestro buen pastor? Porque Jesús no es